Corría el año 1974 y General Motors de Argentina presentaba en sociedad su nuevo producto, el Opel K180. El auto venía con todo lo que era el diseño de los autos alemanes. De hecho, General Motors rompe con el esquema de vender sus productos con la marca Chevrolet para presentar en sociedad en nuestro país la marca Opel, una marca tan afamada en Europa que en la Argentina se podía haber visto en la década del 60 con algún Opel Capitán, productos muy específicos de muy buena calidad, pero que no fueron masivos y solo seguidores de la industria europea lo podían llegar a conocer. El auto, un auto completamente novedoso, de un diseño realmente moderno, llamativo. Había que competir contra todas las marcas que en el caso, por ejemplo, de Chrysler, en el año 1971 había presentado su exitoso Dodge 1500, Fiat, que no paraba de presentar modelos con mecánicas de avanzada, como era el 128, el 125 en el año 1972, Renault con el Renault 12, Ford ve también el momento adecuado para lanzar el modelo más pequeño de la gama, como era el Taunus. Y Chevrolet, con todo el prestigio y reconocida trayectoria, ve como que era el momento justo de lanzar su modelo más pequeño en la Argentina, ya que el auto grande comenzaba a perderse de la visión de los usuarios debido al costo del combustible. El auto, por distintas cuestiones, hacían que la mecánica que el Opel Kadett, como se comercializaba en Alemania, para nuestro país como Opel K180 no portara la misma mecánica. Es decir, en Europa el auto se llegó a comercializar con motores de hasta 1200 centímetros cúbicos, pero esa mecánica no contemplaba los costos de su producción en la Argentina. Entonces General Motors es cuando toma la decisión de ir por otro estilo de mecánica, algo más convencional. Se toma la decisión de hacerlo con un motor muy similar a lo que era el motor conocido Chevrolet 194, el 7 bancadas de 6 cilindros, pero en versión de 4 cilindros. Un motor que en pulgadas cúbicas era de 110. Para poder colocarle ese motor, ya que era un motor más pesado de lo que el auto usaba en Europa, hubo que hacer distintas modificaciones en su vano motor, en el tren delantero, ya que era un motor bastante más pesado, completamente hecho en fundición de hierro, que si bien tenía a favor todo lo que era el mantenimiento y piezas en común con lo que eran los motores de 6 cilindros, pero también era que para el que buscaba una mecánica quizás más moderna, no lo veía como que acompañaba lo que era su estética exterior con lo que era el motor, sino que se apuntaba a un auto familiar y que pudiera competir dentro de su segmento. Es así que finalmente el motor sale con 1800 centímetros cúbicos, con una caja de velocidades realmente muy robusta, cardán en 2 tramos, compuesto, y lo que es el diferencial, un diferencial similar al que equipaba el Chevrolet 400 también. Ítems que hacían de un mantenimiento realmente bajo por la provisión de repuestos, un costo menor para el fabricante y que bueno, para el auto en su momento, en lo que es los test de época, un auto que se hablaba en ese momento de una performance de 145, 150 kilómetros por hora, es decir, dentro de los valores que estaban los autos de este segmento por aquellos años. El consumo, un consumo más o menos normal en la crítica de aquellos años, era su equipamiento realmente muy básico y la entrega de potencia de su motor. Luego, un auto cómodo, fue el precursor en traer ese spoiler integrado a la carrocería que realmente le caía muy bien al auto, que le daba otra personalidad y según el fabricante lo favorecía a su rendimiento aerodinámico. Lo que es la parte frontal
tenía un carácter de un auto europeo, es decir, si bien por aquellos años no existía tanta información como ahora, se podía ver que el auto sin dudas tenía estirpe alemana, toda esa redondez en sus parantes, la caída de los vidrios, su perfil lateral y el frente que no desentonaba. Sus ópticas de parábola flotante, como se les decía, es decir, eran ópticas que uno regulaba la altura o hacia dónde apuntaban las luces, lo que se movía era la parábola interna únicamente. Lo que son los paragolpes poco aparatosos que al auto le caían bien, y después algunos ítems agregados, ya que en el día de hoy nos toca mostrarles lo que fue la primera evolución del Opel K180 en nuestro país. Es decir, en el año 1976, 2 años después de su lanzamiento, General Motors decide darle otra personalidad al auto, no lograba acomodarse en ventas al ritmo de sus competidores y se busca lanzar otra versión, como era el Opel Rally. Era mantener la mecánica exactamente igual a la del Opel convencional, pero sí cambiarle lo que era la estética. Todo lo que era cromado transformarlo en negro, hasta inclusive la insignia del capot, como para que se viera distinto, con otro porte. Se le agregaban 2 faros auxiliares, como era clásico en la línea General Motors, como pasaba en la Coupé Chevy Serie Opus. Cada uno de los faros, uno con cristal liso y el otro con cristal rayado, para que uno hiciera de auxiliar y el otro hiciera como una especie de rompenieblas, si se quiere, que la luz se concentrara mejor. Y después lo que es todo lo que se puede ver en su lateral. Las nuevas franjas con la sigla Rally, conocidas en la marca, en los modelos grandes, en los Chevrolet 400, el Rally Sport, en el caso de Opel sería solo Rally, y que las variables fueran únicamente hacia su lado estético. El auto, como dijimos, tuvo una poca vida, ya que General Motors, al retirarse de nuestro país en el año 1978, el auto tenía solo 4 años. Algunos hablan que apareció un poco tarde, otros que el auto no cumplió con las expectativas que había sobre la marca Chevrolet. Como así también hubo gente que estaba muy conforme con el auto. El auto a lo largo de sus 4 años se produjo en 3 versiones, lo que era el Opel K180 a secas. En el 76 se presenta, como dijimos, el Rally, y en el 77 lo que era la versión LX, Luxus, que era el tope de gama que podía llegar a incorporar los mayores ítems de equipamiento que tuvo la gama Opel en su trayectoria. General Motors se retira del país y quizá la posibilidad de tener problemas con repuestos, valor de reventa, y es así que el Opel empieza su lenta desaparición, si se quiere. Hoy, más de 30 años después, es muy difícil encontrar un Opel en condiciones, ya que realmente se han prácticamente extinguido y autos en buen estado es realmente difícil de localizar. En lo que refiere al lateral, laterales redondeados, vidrios curvos, puertas de muy buena amplitud, hacía un buen acceso cómodo. Sí va a ver todo lo que era la parte superior de las puertas, que anteriormente era combinado en color aluminio y negro, acá pasaba a ser todo negro. Las manijas igual pasaban a ser negras, la comentada franja que iba de paragolpe a paragolpe, las llantas que pasaban a ser de un solo tono con el logo de Opel en el centro. En las otras versiones eran combinadas la antena de la radio clásica de la línea Chevrolet, y la particularidad de lo que parecía la rejilla del respiradero era la tapa del tanque de combustible. Es decir, el tanque en el Opel iba por detrás del asiento trasero, volcado, lo que al auto le daba 2 particularidades: mayor seguridad,
ya que ante un impacto trasero, el golpe para comprometer al tanque de nafta debía llegar prácticamente a la línea de la luneta, le daba mayor capacidad al baúl. En lo que refiere al tren delantero, un tren delantero reforzado para poder soportar el peso del motor, suspensión tipo independiente, lo que es amortiguadores hidráulicos, espirales. El mismo portaba llantas de 13 pulgadas. En la versión Rally venía equipado con cubiertas radiales, no así en las versiones estándar. En rodado 165-70-13, el equivalente a lo que era la medida original del auto. Y luego, lo que es el eje trasero, un eje trasero rígido, pero también con espiral y amortiguador, y la barra Panhard que lo hacía del tipo semi-independiente, digamos. El mismo venía con el diferencial que venía equipado el Chevrolet 400, digamos. Si se quiere, una mecánica sobredimensionada para lo que era el segmento del auto, ¿no? Es decir, un diferencial que podía soportar la tracción de un motor de casi 150, 140 caballos a tener que arrastrar un motor de 85 caballos, como era el caso del Opel. Le sobraba, digamos, envergadura. Los palieres igual, palieres de gran manufactura. El auto tenía frenos a discos delanteros y campanas con autorregulables en la parte trasera. La parte trasera del Opel K. El diseño realmente era lo mejor del auto, diseño de carrocería, logrado. En la versión Rally perdí el embellecedor, que iba por debajo de lo que es los plafones traseros, para solo alojar lo que era la sigla Rally y después el color del auto. Los paragolpes, del mismo diseño que el delantero, las uñas de ese particular diseño también, que se encargaba de proteger más la parte inferior, como venía con ese carenado tanto adelante como atrás, que hacía las veces de spoiler, quedaba bastante expuesto a la hora de estacionarlo frente a lo que era un cordón o un tope de estacionamiento. Entonces la uña tenía más longitud hacia abajo que hacia arriba. Después, bueno, era una cola limpia, solo dejaba ver lo que eran las siglas de Opel K180, Opel K por Kadett, modelo de origen, y 180 por la cilindrada, 1800 centímetros cúbicos. La tapa de baúl, una tapa de baúl lisa, solo con una nervadura central, y lo que era la cerradura central del mismo, que como vemos se encargaba de cubrir el baúl realmente más que grande para un auto de este segmento. El auxilio iba parado contra el guardabarros derecho, contenía lo que era el cricket y la llave de ruedas, y después era todo espacio para cargar. Era un baúl muy bajo, bien ancho, muy alto. Las bisagras eran prácticamente no intrusivas, ya que por el diseño que tenían no interferían a la hora de cargar mucho equipaje. El tanque de nafta solo se le podía criticar que al venir sin rompeolas, en un viaje, digamos, que uno podía llegar al doblar o andar por un camino con imperfecciones, se podía llegar a sentir las olas de la nafta, digamos, el ruido del líquido, del estilo como ocurría con las pick-up de vieja escuela que llevaban el tanque de nafta por detrás del asiento. Pero eran más los beneficios que las complicaciones del tanque ubicado en ese sector. No queríamos irnos sin dejar de mostrarles, como para que vean el nivel de originalidad y mantenimiento del auto, todo lo que es las facturas, certificados, manuales de uso, el de garantía, copia de la llave, tal cual como se entregó el auto de 0 kilómetros. El motor del Opel K180, un motor de la familia del conocido 194, siempre estuvo en el mito urbano de que era el motor 194 con 2 cilindros menos. A la hora de la verdad, en Estados Unidos
al Chevy Nova 2 se lo equipaba también con un motor similar, que era el Super Trip, como antecedente de este motor que se lo daba como algo nuevo, que sí lo era en nuestro país, pero que no era rajatabla un 194 cortado, ya que el motor tenía un trabajo de adaptación importante para llegar a llevarlo a 1800 centímetros cúbicos. El motor estaba en el orden de los 85 caballos, era 8,2:1 de relación de compresión, 4 cilindros, varillero, con la clásica tapa, pero en lugar de doble, simple, de lo que era la tapa de inspección de los botadores. Es decir, visualmente era un motor 194 más chico, pero que en el proceso de adaptación no era tan igual. Pero bueno, a lo largo del tiempo siempre quedó esa versión establecida como que era el origen del motor. El motor se abastecía mediante un carburador Galileo de una boca. Algunas unidades vinieron con carburador Zenith, muy pocas. Ya después eran siempre con carburador Galileo. Para el peso que tenía, el auto estaba en el orden de los 930 kilos. Y después, como vemos, tenía mucha familiaridad con los hermanos mayores, es decir, lo que era la posición del distribuidor, el matrizado de lo que era la tapa de válvulas, hasta el tapón de aceite, que para esta época lo empezó a usar lo que era la línea Chevy y la línea C10 de pickup, el tapón de goma, que reemplazaba al anterior que era de medio giro, el venteo combinado, que tomaba los gases de escape y los volvía a enviar a lo que era el filtro de aire para que vuelvan a ingresar a la cámara de combustión, encendido clásico, todo para la época Delco, la marca de accesorios de General Motors, bomba de nafta, filtro de aceite, bobina. El auto en sí, que hoy nos toca mostrarles, es un auto que siempre estuvo en poder de la familia de su actual propietario y que solo se limitó a hacerle un trabajo de pintura y lo que es renovación de lo que es mangueras y demás, ya que es un auto que había quedado. La persona era concesionaria General Motors acá en Saladillo y que una vez cerrada el auto se quedó sin vender, nos comentaba, y que tomó la decisión de quedárselo para uso personal y luego de algunos años el auto quedó parado y cayó en manos de un familiar del actual propietario y que fue el que lo puso en valor nuevamente. Y la particularidad de ver uno en este estado que realmente no es menor, ya que prácticamente no existen más. Después, lo que es el vano, un vano que fue causa de demoras en la presentación del auto, ya que hubo que hacer distintos procesos de adaptación para lo que era el nuevo motor con que se le iba a equipar y bueno, hasta llegar a la determinación que esta era la mejor posibilidad. Después, sobre lo que era el parallama, venía la batería, lo que era el sistema de calefacción, motor de limpia parabrisas, el reservorio del lavaparabrisas, regulador de voltaje, por debajo servo, bomba doble circuito, el alternador, todo lo que es visible el puente del motor. El vano realmente era un vano cómodo para trabajar en el auto, más que el motor, era un motor de concepción realmente vieja escuela, que no había cosas que se complicaran a la hora de trabajar. En ese aspecto el Opel era un auto más que versátil y para General Motors era el eslogan del auto, el desempeño total. Un radiador, el radiador bastante grande también para el motor, venía con un protector sin encausador, la bocina sujeta al mismo soporte de la bobina y después, como vemos en el frente, lo que es la clásica chapa VIN de General Motors Argentina, donde hacía figurar el color, en este caso azul pastel, un color que le caía muy bien al rally. Los rally venían
con esa particularidad de colores pastel, podía venir en blanco, podía venir en naranja, podía venir en este azul, colores no metalizados, pero que al auto realmente lo identificaban. Y después, bueno, como dijimos, lo que es todo el sistema de regulación de las ópticas, la otra bocina, todo realmente bien ubicado y de fácil acceso. El interior del Opel K180 Rally. Al ser la nueva versión, el auto incorporaba algunos agregados que no estaban en la versión inicial. En lo que refiere al instrumental, se agregaba lo que era el cuentavueltas con escala a 7000 revoluciones, zona amarilla a 5250 y a partir de ahí zona roja. En la parte central, que anteriormente no tenían ninguna aguja, ahora pasaban a estar las de temperatura y las de cantidad de combustible en el tanque. Por debajo, 6 luces testigo, lo que es presión de aceite, alternador, freno de mano, luz larga, baliza y testigo de luz de giro. Y en la esfera del lado izquierdo, lo que es el velocímetro, con escala a 180 km/h. Se puede ver que tenía un puntito como marcando los topes de las velocidades en las que uno seleccionaba, las zonas límite como para pasar el cambio, todo instrumental SIAP de la época. Y después la plancha se conservaba tal cual como vino para el lanzamiento del auto, lo que es el equipo de radio AM Norman. Esta tecla también exclusiva para la versión eran los faroles auxiliares, el comando del ventilador, cenicero, encendedor. Al auto le funcionan todas y cada una de sus funciones, más allá que el auto estaba en muy buen estado. Al momento de restaurarlo se encargaron de poner en función a todas las áreas tal cual como venía original de fábrica. Las salidas de aire centrales, lo que era el embellecedor, imitación madera, el portaobjetos que venía por debajo de la plancha, volante, se dejaba de equipar el Opel con el volante de baquelita antiguo para pasar a tener el volante Sandrini el fabricante del mismo, bocina y después lo que es la consola inferior, el comando de los cambios largos, selector largo, pero la caja, como dijimos, una caja realmente muy robusta para el auto, nunca hubo quejas sobre la misma. Después, por detrás del fuelle de la palanca de cambios, un portaobjetos, el auto venía completamente revestido en alfombra tipo buclé, por detrás lo que es el freno de mano y después lo que es las butacas ya se renovaban, butacas de nuevo diseño, con la cuerina del estilo que usaba también el Chevy, la serie Opus. General Motors en nuestro país jamás usó cuero y la textura o el tramado de esta cuerina para muchos hacía pensar que se trataba de cuero, pero no lo era. Realmente muy linda al tacto y muy linda visualmente. Después espejo, un tamaño justo como para el tamaño de la luneta, bien, amurado al techo, la luz de interior, la luz de cortesía, parasoles de muy buena calidad, basta con ver los años que tiene el auto, siendo los originales lo bien que se mantuvieron, el espejo del lado del acompañante, la tela clásica que usaba General Motors por aquella época para tapizar los techos. El auto tenía ítems y terminaciones de calidad, pero que bueno, como dijimos, el modelo fue un modelo que tuvo adeptos y tuvo detractores. Bueno, lo que refiere en el sector izquierdo del puesto de mando, lo que es el comando de las luces, posición, baja. El cambio se hacía mediante la leva de la luz de giro y la guiñada, cebador,
La pedalera, como vemos, una pedalera cómoda, con los pedalines combinados también en acero inoxidable y goma, que le daban un realce. Lo que es la bomba del lavaparabrisas, muy al estilo de algunos autos norteamericanos. Y después, lo que es la parte interna de la puerta, un tapizado que solo cubría el área central, que no llegaba hasta los bordes. En esta versión y en la versión anterior ya venía dotado de espejo retrovisor externo, un espejo exclusivo para el modelo, ya que para la época había otro que se solía colocar, que lo colocaba más en la parte baja, y este era exclusivo de Opel K180. Vestillo trabapuerta, y después, como vemos, el auto no venía con ventiletes, lo que marcaba de lo avanzado de su diseño, ya que para el año 74 el ventilete todavía se veía muchísimo y ya para este tipo de diseño era un tema superado, que realmente era una de las cosas que lo hacían ver distinto al coche. Bueno, lo que refiere a las plazas traseras, no era demasiado grande, pero 4 personas podían viajar bien. Ya 5 no era fácil. El bajo luneta solo tenía las perforaciones para el parlante, como se puede ver en el pilar C del lado derecho. Tenía lo que era el embellecedor de la entrada de combustible, con un entramado tipo cuerina. Lo que mencionamos de los tapizados, ya similares a lo que era la última serie de Chevy. Las butacas delanteras traían 2 bolsillos en las partes traseras y los cinturones de seguridad con la hebilla General Motors, no inerciales aún para la época y solo en las butacas delanteras. 2 agarraderas en las partes traseras con la perchita y bueno, no más que eso, un auto orientado al público netamente familiar. Así finaliza una nueva edición de Oldtimer. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Hasta la próxima.